Me llamo Erika Morales, y si te soy honesta, mi historia empezó cuando yo era niña. Antes de que todo se rompiera, éramos una familia sencilla y feliz. Vivíamos mi mamá, Sandra, mi papá, Miguel, y yo en una casa chiquita, en una colonia tranquila de la zona metropolitana. No teníamos lujos, pero, en mi cabeza, era perfecto. Mi papá trabajaba en un taller mecánico y siempre llegaba con las manos manchadas de grasa, pero con una sonrisa lista para mí. Mi mamá se quedaba en casa y cuidaba de todo. Los domingos por la mañana me hacía hot cakes y les ponía miel o cajeta según el humor del día. Y todas las noches, sin falta, mi papá se sentaba al borde de mi cama y me leía un cuento. Yo me dormía escuchándolo y pensando que nada malo podía pasar si él estaba ahí. Pero, cuando cumplí 10 años, todo cambió. Primero fue la tos, una tos fea que no se le quitaba. Luego empezó a cansarse por todo. Ya no podía jugar conmigo. Se quedaba sentado, respirando como si el aire le pesara. Yo no entendía. Mi mamá intentaba explicármelo, pero yo solo veía a mi papá apagándose y me daba miedo. El día del funeral fue horrible. Me pusieron un vestido negro que mi mamá compró a la carrera, y la gente me abrazaba diciendo que lo sentían mucho. Yo no quería su «lo siento», yo quería que me devolvieran a mi papá. Después de eso, fuimos solo mi mamá y yo. Pasó más de un año así, tratando de sobrevivir. Ella consiguió trabajo en una tienda, y el dinero no alcanzaba para nada. Comíamos lo que se podía: pasta sencilla, tortas de frijoles, atún con galletas, cosas rápidas. Mi mamá se veía agotada, pero se esforzaba por no derrumbarse frente a mí. Y entonces apareció Roberto. Mi mamá lo conoció en el trabajo. Era de esos hombres que hablan con seguridad, como si todo lo tuvieran resuelto. Al principio, yo me alegré, porque mi mamá volvió a reírse un poco. Volvió a arreglarse. Volvió a cantar mientras lavaba los platos. Yo quería verla feliz, aunque no supiera bien por qué ese señor estaba entrando a nuestra vida. Un día llegué de la escuela y mi mamá me dijo que me sentara. Su voz traía ese tono de: «Esto es importante. Erika, quiero que conozcas a alguien especial». Roberto estaba sentado en nuestra sala. A su lado había 2 niñas, una un poco más grande que la otra, bien arregladitas, con esa mirada de quien siente que está llegando a un lugar que no le pertenece, pero tampoco piensa pedir permiso. «Ellas son Jessica y Amanda», dijo Roberto, como si estuviera presentando algo. «Son mis hijas». Mi mamá sonrió, nerviosa, y agregó: «Van a ser tus hermanas». Yo me emocioné. Siempre quise hermanos. En ese momento, de verdad, pensé que era un regalo. 2 hermanas de golpe. Jessica tenía 13, Amanda 12. Yo tenía 11. Y me imaginé platicando con ellas, jugando, contándonos secretos. 6 meses después, mi mamá y Roberto se casaron. No hubo una gran fiesta. Fue algo sencillo, familiar. Y después de la boda, Roberto y sus hijas se mudaron a nuestra casa. Yo pensé que íbamos a ser una familia nueva, una mejor. Ahí fue cuando todo se empezó a venir abajo. Mi mamá decidió que Jessica y Amanda se quedaran con el cuarto grande, el de arriba. A mí me dijo que iba a ser temporal, que ya luego veríamos cómo acomodarnos. Pero mi acomodo fue un cuartito en la parte de abajo, cerca del área de lavado, donde se escuchaba todo, donde casi siempre olía a humedad. No era el cuarto lo que me dolía, aunque sí. Era la forma en que lo dijeron, como si mi lugar fuera lo que sobraba. Y, desde el primer día, ellas lo dejaron claro. No me veían como hermana. Me veían como un estorbo. Hablaban de su familia y su papá como si yo no existiera. Si yo intentaba meterme en la conversación, me miraban de arriba a abajo, con una cara que no se me olvida, como si yo fuera una molestia. Luego empezaron los problemas. Jessica se comía lo último de algo y dejaba el envase vacío, a propósito. Cuando mi mamá lo veía, Jessica decía: «Fue Erika, siempre hace eso». Amanda tiraba cosas en la sala, dejaba juguetes o ropa tirados. Y cuando mi mamá reclamaba, ella se cruzaba de brazos y decía: «Yo no fui, fue ella».
Y mi mamá les creía. Siempre. Yo intentaba defenderme, y mi mamá me callaba con esa mirada dura que antes no tenía. ¿Ya, Erika? ¿No hagas dramas? Yo me quedaba con la boca abierta, porque yo no estaba inventando nada. Yo solo estaba tratando de no desaparecer. Con el tiempo, entendí que en esa casa yo ya no tenía voz. Entonces busqué otro lugar donde respirar. Mi abuela Elena, la mamá de mi papá, vivía relativamente cerca, unos 20 minutos en coche si no había tráfico. Aunque, entre semana, muchas veces eran 40 o más. Ella sí me veía. Ella sí me preguntaba cómo estaba, de verdad. Empecé a ir con ella después de la escuela. Hacía la tarea en su mesa de la cocina, con un vaso de agua de limón o un té, y ella me miraba como si yo fuera lo más importante del mundo. Mi mamá pasaba por mí ya en la noche, después del trabajo. A veces ni se bajaba del coche. Me marcaba y yo salía con mi mochila. Los fines de semana también me dejaba con mi abuela. «Es que voy a hacer unas vueltas», decía. Y se iba con Roberto, Jessica y Amanda, a plazas, a comer, a pasear. Yo me quedaba con mi abuela viendo películas viejas, ayudándole a cocinar, escuchándola hablar de mi papá. Ese fue mi alivio durante años. Mientras ellas recibían ropa bonita, cosas nuevas, regalos de cumpleaños bien planeados, yo tenía lo básico, lo que alcanzaba. Si necesitaba zapatos, eran los más baratos. Si quería algo, me decían que no se podía. Ellas traían celulares nuevos. Yo heredaba uno viejo cuando a ellas ya no les servía. Pero yo tenía a mi abuela. Y, con eso, la vida se aguantaba. Todo explotó cuando cumplí 18 y terminé la prepa. Jessica y Amanda ya estaban en la universidad. Jessica llevaba un par de semestres y Amanda acababa de entrar ese mismo año. Yo asumí, porque era lógico en mi cabeza, que mi mamá y Roberto también iban a apoyarme. Apliqué a universidades públicas y también a algunas privadas con opción de beca. Me aceptaron en dos y, con la emoción, llegué a la casa con las cartas y la información, lista para hablar de planes. Puse todo sobre la mesa de la cocina y me senté frente a ellos. «Me aceptaron en dos», dije, tratando de sonar tranquila. «La verdad, estoy bien emocionada». Roberto ni siquiera fingió interés. Se acomodó en la silla y dijo, «Tenemos que hablar». Mi mamá no me veía a los ojos. Le daba vueltas a su taza, como si estuviera buscando una salida. «Hija», dijo al fin, «no te vamos a poder ayudar con la universidad». Sentí como si me hubieran aventado agua helada. «¿Cómo que no?» Roberto habló como si estuviera leyendo un recibo. El dinero que teníamos para eso se fue en la universidad de Jessica y Amanda. Ellas eran la prioridad. Me tembló la voz. «Pero yo también soy tu hija». Mi mamá por fin me miró, pero no con cariño. Me miró como se mira a alguien que estorba. «Erika, sé realista. A lo mejor la universidad no es para ti. Mejor busca trabajo. Empieza a hacer tu vida». Yo intenté explicarme. Intenté decir que no era justo, que yo también me había esforzado, que yo también merecía una oportunidad. Mi mamá solo negó con la cabeza. «Lo siento», dijo, como si con eso se arreglara todo. «Así va a ser». En ese instante entendí algo que me dolió más que el rechazo. Entendí que ya me habían soltado desde hacía años, solo que ahora lo decían en voz alta. Ese mismo día agarré mis cosas. No todo, solo lo que podía cargar sin hacer ruido. Y me fui con mi abuela. Cuando le conté, su cara cambió. Nunca la había visto así. No era tristeza. Era enojo, puro y claro. «Esas personas», dijo, apretando la mandíbula. «No te preocupes. Yo llevo años guardando dinero, y ese dinero es para ti». Mi abuela no era rica. Era disciplinada. Tenía una caja de ahorro y de vez en cuando se metía a tandas con vecinas. También guardaba lo que podía de una pensión chiquita y de trabajos que hacía por su cuenta. A pura constancia, juntó lo suficiente para ayudarme. Me alcanzaba para la colegiatura y para lo básico, y yo también trabajé medio tiempo cuando pude. No era una fortuna, era sacrificio acumulado, horas, años, decisiones silenciosas. Me fui a estudiar a Puebla, lejos del ruido y de ellos. No le dije a mi mamá dónde, ni para qué.
Y ella no me buscó. Durante 4 años me enfoqué en estudiar. Hablaba con mi abuela cada semana. La visitaba en vacaciones. Pero no volví a esa casa. No me hacía falta. Me gradué y regresé a la Ciudad de México con una meta clara: no depender nunca más de nadie que me tratara como una sobra. Conseguí trabajo en un grupo financiero grande. Me fue bien. Al principio, como analista. Luego fui subiendo. Yo entendía los números con una claridad que no tenía con las personas. Los números no fingen. No te sonríen mientras te apuñalan. Los números son lo que son. Hice mi rutina. Trabajo entre semana, supermercado el sábado, y los domingos iba a ver a mi abuela a comer. Ella me recibía como si yo siguiera teniendo 11 años. Me hacía comida casera, me preguntaba de mi trabajo, me contaba chismes del vecindario, y en esa mesa yo me sentía a salvo. Nunca hablábamos de mi mamá. Era un acuerdo silencioso. Ese capítulo no existía cuando estábamos juntas. Pasaron los años. Me ascendieron una vez, luego otra. Empecé a invertir. Me compré un coche decente. Me mudé a un departamento bonito. Mi vida se volvió estable. Hasta que, un martes por la mañana, cuando ya tenía 32 años, me entró una llamada de un número desconocido. ¿Erika Morales?, preguntó una voz temblorosa. Sí. ¿Quién habla? Soy la señora del departamento de al lado de tu abuela Elena. Lo siento mucho, pero tu abuela falleció anoche. Se durmió y ya no despertó. Sentí que me arrancaban el piso. El funeral fue pequeño. Yo hice todo. La funeraria, las flores, el papeleo, el panteón. Me puse un vestido negro que mi abuela me había regalado tiempo atrás para una entrevista importante. Te ves seria, te ves fuerte, me había dicho. Ese día me lo puse porque necesitaba sentirla cerca. Estaba junto a la tumba cuando escuché voces detrás de mí. Me giré y los vi. Mi mamá, Roberto, Jessica, Amanda. Mi mamá se veía mayor, con el cabello canoso. Roberto estaba más pesado, con la cara hinchada de alguien que no se cuida. Jessica y Amanda seguían con ese aire de perfección. Ropa cara, maquillaje impecable, como si la vida fuera una foto. «Erika», dijo mi mamá, acercándose. «Lo siento mucho». Yo me quedé mirándola. Después de tantos años, eso era todo. Roberto añadió: «Tu abuela era una gran mujer». Yo ni siquiera supe qué responder. Solo dije: «Gracias». Al terminar todo, mi mamá se me volvió a acercar. Tenía los ojos húmedos, pero yo ya sabía que las lágrimas no siempre significan amor. «Sé que han pasado muchas cosas», dijo. «Pero, ahora que tu abuela ya no está, deberíamos arreglarnos. No quiero que sigamos así». Yo estaba tan vacía por dentro que, por un segundo, me dieron ganas de creerle. «No lo sé», dije. «Piénsalo», insistió. «Somos familia». Durante semanas lo pensé. La casa de mi abuela se sentía enorme y silenciosa, y en medio de ese silencio, mi mamá estaba apareciendo como una puerta medio abierta. La llamé. «Hola, mamá. Soy Erika». Su voz cambió en un segundo, como si esa llamada fuera exactamente lo que estaba esperando. «Mi niña, qué gusto». Acordamos una cena. La primera fue incómoda. Me senté en el comedor y todo me pareció igual que cuando yo era adolescente. Las mismas sillas, los mismos cuadros, el mismo ambiente de «tú aquí no encajas». Hicimos plática sobre cosas superficiales. El calor, la lluvia, el tráfico, el trabajo. Jessica y Amanda no fueron. Y, sinceramente, mejor. Roberto me preguntó: «¿Y ahora a qué te dedicas?», como si no supiera nada de mí. «Trabajo en el área de inversiones», le dije. «Administro portafolios». Mi mamá sonrió con orgullo, pero era un orgullo raro, como el de alguien que presume algo que no entiende. Seguimos intentándolo. Una cena al mes, luego 2, una comida por el Día de las Madres, una posada en diciembre, algunas veces café con Jessica y Amanda en una plaza. Todo tenso, todo medido. Pero yo me aferré, porque una parte de mí seguía queriendo a mi mamá. Y empecé a ayudarles con cosas pequeñas.
Cuando se les descompuso el calentador, les transferí dinero. Cuando Roberto dijo que necesitaba llantas, yo lo cubrí. Nada exagerado, solo para sentir que estaba aportando, para sentir que tal vez al fin me estaban aceptando. Durante 3 años, esa reconciliación se sostuvo. No era bonita, pero existía. Yo me convencí de que era progreso. Hasta que, un jueves de marzo, llegué a cenar y vi algo que no era normal. Jessica y Amanda ya estaban ahí. Casi nunca iban a esas cenas. Comimos sin hablar de nada importante. Plática fingida. Y de pronto, Jessica dejó el tenedor, me miró directo y dijo: «Erika, quiero hablar contigo de algo». Sentí el cuerpo ponerse duro. «Estoy por abrir una tienda de ropa», dijo, «un local en una zona bien ubicada. Ya tengo el concepto, pero necesito dinero para arrancar. Entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, más o menos, para renta, adecuación e inventario». Casi me atraganto. ¿Casi 2 millones de pesos? Repetí, para asegurarme de que no había escuchado mal. Jessica me miró, como si yo fuera lenta. «Sí, tú puedes. Te va bien. Tienes la casa de la abuela. Tienes tu trabajo, tus inversiones. Para ti no es nada». Volteé a ver a mi mamá. Estaba callada, pero con esa cara de expectativa. Roberto se recargó en la silla, como si ya hubiera ganado. Amanda asentía como si fuera lo más lógico del mundo. Respiré hondo. «Jessica, eso no es cualquier cosa. Y no puedo soltar ese dinero así. Ni siquiera me has enseñado un plan». Jessica apretó la boca. «¿No confías en mí?» «No se trata de confianza», dije, cuidando cada palabra. «Se trata de responsabilidad. Yo no llegué a donde estoy tomando decisiones impulsivas». Roberto se inclinó hacia mí, molesto. «¿Estás diciendo que ayudar a tu hermana es una tontería?» «Estoy diciendo que, si quiere emprender, lo haga bien», respondí. «Que busque inversionistas, un crédito, algo formal. No que me lo pida como si fuera obligación mía». Mi mamá se puso roja. «Erika, tú tienes dinero. No te cuesta nada». «Sí me cuesta», dije, más firme. «Y no lo voy a dar así». Ahí se murió la cena. Nadie habló. Yo sentía la mirada de mi mamá pegada en la nuca, llena de juicio. Me fui con el estómago revuelto. Pasó un par de meses sin nada. Sin llamadas, sin mensajes, sin invitaciones. Otra vez era como si me hubieran borrado. Intenté buscar a mi mamá, pero siempre estaba ocupada. «Luego te marco». «No puedo ahorita. Estoy en una vuelta». Y yo, como tonta, seguía intentando. Hasta que, un martes de mayo, me llamó ella. «Erika», dijo con una voz dulce, «¿quieres venir a cenar el domingo? Tenemos que hablar». Cuando llegué, mi mamá me abrazó como si no hubiera pasado nada. Sonrió, me hizo sentir bienvenida, y yo odié lo fácil que era para mí caer. «Creo que todos dijimos cosas de más», dijo. «La familia no debería pelear por dinero». Yo quería creerle, de verdad quería. Nos sentamos y, por primera vez en mucho tiempo, hablamos de recuerdos. Mi mamá sacó álbumes viejos, fotos de cuando mi papá todavía estaba. Yo me reí con ella de cosas tontas. Por un momento sentí algo parecido a conexión. Y entonces vi su cara cambiar. Esa mirada que yo ya conocía. La de, «ya te ablandé». «Hija», dijo con suavidad, «quería pedirte algo». Me quedé callada. «Roberto y yo vamos a cumplir 20 años de casados el próximo mes», continuó. «Queremos hacer una reunión bonita. Algo especial». «Qué bien», dije, aunque por dentro ya estaba apretando los dientes. «Pero la verdad, ahorita no estamos para organizar algo grande», añadió. «Y tú eres buena para esas cosas. Eres ordenada. Me preguntaba si nos podrías ayudar con la organización». Yo debí decir que no en ese momento. Debí cerrar la puerta. Pero yo estaba tan hambrienta de sentir que pertenecía, que caí. «¿Puedo ayudar con la organización?», dije. Hubo un silencio breve. Y entonces llegó lo que en realidad quería. «Y también», agregó mi mamá,
casi como quien pide un favor chiquito. Si pudieras ayudarnos con los gastos. Solo un poco. Sabes que ahorita estamos apretados, pero tú sí puedes. Ahí estaba otra vez. Yo como cajero automático con cara de hija. Pero esta vez me lo vendió como algo bonito, familiar, de celebración. Y yo, con el golpe de esos meses de frialdad, quería volver a estar adentro. Quería creer que, si yo daba lo suficiente, por fin iba a tener un lugar. Está bien, dije. Yo me encargo. La cara de mi mamá se iluminó, como si le hubieran regalado algo. Gracias, hija. De verdad. Esto significa muchísimo. Y, durante el mes siguiente, yo planeé todo. Busqué un restaurante bonito en una zona bien ubicada, con un privado para unas 30 personas. Pagué el anticipo. Contraté música en vivo en formato pequeño. Pagué decoración. Me encargué de cada detalle. Como si fuera un evento importante para mí. Porque, en el fondo, lo era. Era mi forma de decir, mírenme, estoy aquí. Sí soy parte de ustedes. Cada pocos días le llamaba a mi mamá para avisarle. Ya quedaron las flores. Ya cejé el menú. Ya está lo de la música. Y ella me decía, qué lindo, hija. Qué bien lo estás haciendo. 2 días antes del evento, le marqué para confirmar lo último. Todo está listo. El sábado a las 6. Yo llego antes para revisar que todo quede bien. Hubo un silencio al otro lado. Luego mi mamá habló con una frialdad que me erizó la piel. Erika, hubo un cambio de planes. ¿Cuál? Pregunté. Ya hablamos Roberto y yo con Jessica y Amanda, dijo, y decidimos que tú no estás invitada. Me reí, porque pensé que era una broma de mal gusto. ¿Yo? Mamá. No estoy jugando, respondió. Se me secó la boca. ¿Cómo que no estoy invitada? Yo organicé todo. Yo pagué todo. Y te lo agradecemos, dijo mi mamá, como si me estuviera dando las gracias por sostenerle la puerta. Pero tú, aquí no pintas. Esta reunión es para la gente que sí nos apoya. Sentí un golpe en el estómago. ¿Eso es en serio? Considéralo una forma de compensar, agregó, por no haber ayudado a Jessica con su negocio. Me quedé sin aire. Me estás castigando por no dar casi 2 millones de pesos. Así van a ser las cosas, dijo ella, como si la víctima fuera ella. No te presentes en el restaurante. No eres bienvenida. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, sin entender cómo una persona podía ser tan fría. Y entonces empezaron a llegar los mensajes. Jessica, ¿de verdad pensaste que ibas a estar ahí? Amanda, qué pena. Vas a pasar el sábado sola. Jessica, a ver si así aprendes a no ser tan egoísta. Amanda, no eres familia. Nunca lo fuiste. Leí esos mensajes con un nudo en la garganta. Me quedé quieta, como 10 minutos, sintiendo que me temblaban las manos. Hasta que algo dentro de mí se acomodó. Yo había reservado ese restaurante. El contrato estaba a mi nombre. La decoración la pagué yo. La música la contraté yo. Esa no era su fiesta. Era mía. Agarré el teléfono y llamé al restaurante. Buenas tardes, habla Erika Morales. Tengo un evento apartado para el sábado. Sí, señorita Morales. Todo está confirmado. Necesito un cambio, dije. Quiero que quiten el letrero de aniversario y pongan uno que diga libertad, por fin. Hubo una pausa. Claro, respondió la voz profesional. Solo le comento que el cambio de impresión tiene costo. Dígame cuánto y se los transfiero hoy, dije. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Si se puede, quiero moverlo un poco más temprano. A las 5, no a las 6. Se puede. Lo ajustamos en el sistema. Y otra cosa, añadí. Hoy mismo voy a mandar la lista final de invitados. Por favor, solo esa lista. Entendido, señorita. Colgué y empecé a llamar a mis amigos. Amigos de la universidad, del trabajo, gente cercana con la que llevaba tiempo sin salir. Hola, ¿tienes plan el sábado en la tarde? Voy a hacer una reunión en un restaurante. Es de último minuto, pero me encantaría que fueras.
Se sumaron varios. No 100 personas, pero sí las suficientes para llenar una mesa larga y hacer ruido bonito. Y eso, en una ciudad como esta, a veces es lo único que uno necesita. El sábado llegué temprano. Era una tarde de calor y, como siempre, el tráfico estaba pesado, pero yo salí con tiempo. El letrero nuevo ya estaba listo. Libertad, por fin, en letras bonitas, sin exageraciones. Me retoqué en el baño, respiré hondo y me puse el vestido rojo que tenía guardado para un día importante. No porque quisiera venganza, porque quería recordarme que yo también podía elegir. Y, cuando empezaron a llegar mis amigos, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. «Necesito saber todo», dijo una amiga del trabajo, apenas se sentó. «¿Qué estamos celebrando?» Y yo le conté. Todo. La muerte de mi papá, el cambio con mi mamá, las hermanas que me hicieron la vida imposible, la universidad, la abuela salvándome, el reencuentro tibio, la petición del negocio y el golpe final. Organizar una reunión y que me dijeran que yo no era familia. Cuando terminé, todos tenían la cara apretada del coraje. Una amiga levantó su copa. «Por la libertad», dijo, «y por la gente que se quita sola del camino». Chocamos vasos. Y yo sentí algo que no esperaba sentir ese día. Como una hora después, el gerente del restaurante se acercó con cara nerviosa. «Señorita Morales», dijo bajito, «hay una señora afuera. Dice que esta era su reunión de aniversario. Está muy molesta». Yo sonreí. «Dígale que hoy es un evento privado». «Viene con varias personas», insistió. «Están exigiendo entrar. Su esposo está presionando y dice que, ¿cómo que no?». Me acerqué a las ventanas del frente. Y ahí estaban. Mi mamá, golpeando la puerta de vidrio, roja de coraje, Roberto atrás, haciendo señas, Jessica y Amanda con el teléfono en la mano, como si estuvieran listas para grabar o pelear. Y, detrás de ellos, un grupo de familiares y conocidos. No era una multitud, pero sí lo suficiente para que se sintiera la vergüenza desde la banqueta. Saqué mi celular y marqué a mi mamá. Contestó al primer tono. «¿Qué estás haciendo?», me gritó. «¿Por qué no nos dejan pasar? Esta era nuestra reunión». Yo hablé despacio. «Tranquila. En realidad, mamá, esta es mi reunión. Yo la pagué. Yo la organicé. Yo decido quién entra». «Esto es una locura», dijo. «Nos estás arruinando». «Ustedes se arruinaron solos», respondí. «Me usaron para pagar, y luego me dijeron que yo no era parte de la familia». «Ábrenos la puerta», exigió. «No», dije. La vi voltear hacia la gente detrás de ella. La vi darse cuenta de que iba a tener que explicar por qué no había nada. «Explícales», le dije, «que invitaron a su hija a planear y pagar todo, y luego la dejaron fuera porque no quiso dar casi 2 millones de pesos para un negocio». Mi mamá se quedó blanca. Y luego, con rabia, soltó una frase bajito que yo alcancé a escuchar por el teléfono. «Eres una malagradecida». Yo respiré hondo. «Soy alguien que ya aprendió a no dejarse», le dije. «Adiós, mamá». Colgué. Regresé con mis amigos. Ellos habían visto todo desde la mesa. Algunos se reían por nervios, otros estaban indignados, pero no dejaron que mi noche se manchara. Nos quedamos hasta tarde. Comimos, brindamos, nos reímos de la vida, de las malas decisiones, de la gente que cree que puede usar a otros sin consecuencias. Cuando llegué a casa, mi teléfono estaba lleno de mensajes. No solo de mi mamá y de esas dos, también de gente que había estado afuera. Algunos me reclamaban, otros preguntaban qué había pasado, y otros, curiosamente, sonaban más bien decepcionados de mi mamá. Yo los leí sin prisa, esperando sentir culpa. No la sentí. Sentí alivio. Solo mandé un mensaje, uno solo, a mi mamá, Roberto, Jessica y Amanda. Tienen razón. No soy parte de su familia. No vuelvan a buscarme. Los bloqueé. 3 días después me llegó un correo de mi mamá. El asunto decía: aviso. Lo abrí por curiosidad.
Decía que, por mi comportamiento, ya no querían saber de mí, que no me presentara a reuniones, fiestas, ni a nada, que para ellos yo no existía. Lo leí 2 veces. Y empecé a reírme. De verdad, a carcajadas, sola en mi casa. Ella pensó que era castigo, pero era un regalo. Le contesté con una sola línea. Perfecto. Gracias por dejarlo claro. Que les vaya bien. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, no he sabido nada de ellos, y mi vida, por primera vez, ha estado tranquila. Me fue bien en el trabajo, subí de puesto. Empecé a salir con un hombre decente que conocí por un amigo. Me metí a un club de lectura. Tomo clases de yoga. Los fines de semana hago voluntariado en un refugio de animales. La casa de mi abuela, esa casa que heredé y que al principio se sentía como un recuerdo pesado, ahora se siente mía. La pinté. La acomodé a mi gusto. La llené de plantas, de libros, de cosas que me hacen bien. A veces alguien me pregunta si no extraño tener familia. Y yo les digo la verdad. Aprendí la diferencia entre familia y parientes. Familia es la gente que te cuida, te respeta y no te cobra amor. Parientes son solo personas que comparten tu sangre, pero no tu corazón.